Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña Osvaldo Vera, exministro del Trabajo, además de constituyente en este proceso que ha iniciado a partir de hace más de un mes ya, que tienen instalados como Asamblea Nacional Constituyente. Bienvenido a Globovisión. Saludos a ti y a todos los que nos ven y escuchan por Globovisión. Bien, queríamos conversar con usted sobre lo que han sido estas 8 propuestas de ley que ha llevado el Ejecutivo Nacional ante la instancia a la que usted pertenece, que es la constituyente. Varias de estas propuestas son en materia económica. Hay algunas de las ideas que allí se han elaborado o las que se han presentado ante la constituyente que tienen que ver con la materia laboral, materia que conoce no solamente como exministro, sino antes en la Comisión de Seguridad Social de la Asamblea Nacional, de la cual también fue presidente durante un largo rato. Sí. No, yo creo que hay que ver el contexto general cuando el presidente Nicolás Maduro presenta el conjunto de leyes, hace un análisis de lo que ha sido la situación económica, la crisis que hemos venido viviendo, hace un análisis de lo que fue y es la guerra económica, los motivos, las razones, lo especifica muy bien, lo que fue la caída del precio petrolero y lo que es ahora la gran amenaza que tiene el pueblo venezolano con las acciones y medidas que viene tomando el gobierno norteamericano en ese plan Borges Trump que se viene desarrollando. En ese marco creo que hace anuncios bien importantes. Así como anunció el aumento salarial, anuncia, entre otras cosas, la pelea que hay con los precios y en ese sentido presenta una de las leyes que para nosotros es fundamental, clave en la coyuntura, en el momento. Es la necesidad de que 50 rublos, bien importante, se ajusten los precios, se acuerden los precios y saca una ley donde vamos a discutir, evaluar, revisar, analizar todos los niveles de costos, de tal manera de garantizar que no haya esas medidas especulativas que hasta los momentos se ha venido desarrollando. Esto es una combinación de protección al salario con acciones que el pueblo venezolano y los trabajadores y las trabajadoras veríamos exigiendo y planteando en el sentido de cómo hacer para ir controlando los niveles de precios que tiene un alto nivel especulativo. Pero también en ese mismo análisis de lo que es la caída del precio petrolero, señala entre otras cosas la necesidad de la exportación y hay niveles de incentivos en una de las leyes para aquellos que van a exportar los productos, incentivos desde este punto de vista arancelario, desde el punto de vista económico. Entonces, una combinación de recuperar también nuestras medidas, nuestro dólar, nuestras divisas, las acciones que se tienen con el arco minero y la necesidad de recuperar los recursos que ahí se derivan. En ese mismo sentido y en la parte de la guerra, darle potestad, y es otra de las leyes, a los CLAC como mecanismo fiscalizador, controlador, es el pueblo ya de manera directa, no una institución como el SUNDE, como funcionario que podamos tener, sino el propio pueblo organizado, vigilante y controlando lo que son los sistemas de precios. En esa evaluación que vamos a tener junto con los trabajadores a través de los comités productivos de trabajadores y las trabajadoras, lo que son los tributos, la revisión de aquellos que en un momento determinado se hicieron ricos, lo que es la tribulación, el análisis, la revisión de cómo fueron que se hicieron ricos de la noche a la mañana y cuáles son el castigo que se debe efectuar en caso de los niveles fraudulentos. En definitiva, creo que agrupa un conjunto de acciones, medidas y otras claves fundamentales es la corporación, una corporación que agrupe todo lo que tiene que ver con la parte agrícola de tal manera de ir centrando el debate, la discusión, la evaluación en los niveles productivos primarios, porque vamos al cambio del modelo productivo, fue uno de los planteamientos que hicimos en la Asamblea Nacional Constituyente, el modelo rentista, el modelo de depender única y exclusivamente del petróleo ya es un modelo caduco, un modelo que no tiene vigencia en estos instantes. Entonces, en ese sentido, cómo avanzar desde las materias primas, desde los productos primarios a todo el proceso productivo, y ahí la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras tenemos un gran compromiso para dar el gran salto de garantizar que aquí existan los bienes y servicios que necesitamos toda la población venezolana. Bien, parte de todo lo que usted explica, de lo que son todas estas propuestas que lleva el Ejecutivo ante la Asamblea Nacional Constituyente, hay dos muy importantes que tienen que ver con lo que es el cuarto ajuste salarial que se da en el año, el quinto ajuste en lo que es el ticket de alimentación, así como esta medida de controlar al menos el precio o tratar de establecer de manera consensuada el precio
de 50 rubros de alimentos. En este caso se están haciendo estas mesas de trabajo donde están elaborando o están consultando la opinión de los diferentes sectores que forman parte del sector productivo nacional para fijarle un precio a estos rubros. Precios que, por cierto, no deberían quedar rezagados y que debería, además de esto de fijar este precio, establecer un plan para revisarlo constantemente y no vuelva a pasar lo que está ocurriendo en este momento. Quisiera además que ahorita vamos a hacer una pausa, pero que usted nos hable al regreso sobre la política salarial que el Estado venezolano ha diseñado. ¿Por qué un cuarto ajuste de salario? ¿Por qué si en varias ocasiones, anteriormente las conversamos, siendo usted ministro, no se podía dar un ajuste general de sueldos y salarios? Hoy casi el 80% de la población está bajo esa condición. ¿Y cuáles son los planes que desde... Continuamos en Noticias Globovisión y Economía. Estamos conversando con Osvaldo Vera, constituyente y exministro del Trabajo. Le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa y es ¿qué piensa hacer el Ejecutivo Nacional y ustedes como Asamblea Nacional Constituyente para, como han dicho en reiteradas oportunidades, tratar de elevar el poder adquisitivo del trabajador? La realidad es que aún con 4 ajustes salariales, el poder adquisitivo, el ingreso real del trabajador, en lugar de crecer, ha disminuido en este año considerablemente y bueno, viene arrastrando una disminución de su capacidad real de compra en los últimos años. O sea, una política que era continua, permanente, seguida, que se ha dado en las peores dificultades, como es el aumento del salario mínimo, en esta ocasión nos hemos visto en la obligación, y el presidente obrero Nicolás Maduro, que conoce muy bien la realidad laboral, bueno, se ha visto en la necesidad de ir compensando lo que es parte de la pérdida de poder adquisitivo, producto de una espiral inflacionaria inducida con un alto componente desde el punto de vista especulativo, más del 70%. Y en función de eso es que se plantea la revisión, el análisis y el ajuste de los salarios, no solamente al salario mínimo en esta ocasión. Si revisamos, el presidente ordena y asimismo va a estar planteado en la Gaceta Oficial la revisión y el análisis de todo lo que es las tablas salariales. Ahí el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo también tiene una labor bien importante que cumplir, porque se plantea que también en el sector privado se revisen lo que son los escalafones, las tablas salariales, la diferencia que hay entre los salarios. Es prácticamente un aumento general de salarios como parte de la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, pero que en esta ocasión tiene una connotación mucho más importante, porque va no solamente en la acción del salario, sino se combina precisamente con acciones para controlar los niveles de precios, para avanzar en lo que es el nuevo programa desde el punto de vista económico, lo que es el nuevo modelo económico, y ahí nos dan una responsabilidad bien importante, de tal manera que en esta guerra, en esta lucha, en esta pelea, en esta batalla que estamos enfrentando, bueno, hay como 3 líneas fundamentales hacia los trabajadores. Primero, mantener el empleo, y ahí se ha hecho un esfuerzo bien importante. Todavía mantenemos afortunadamente alrededor de un 7% los niveles de desocupación para garantizar que haya los niveles de ingreso de los trabajadores. Segundo, los niveles de ajuste salarial, y tercero, lo que es la compensación producto de las discusiones de las contrataciones colectivas que no se han parado independientemente de la crisis y la situación económica que estamos viviendo. Y es lo que en muchos lugares no entiende, bueno, incluso los trabajadores, si estamos viviendo una crisis tan importante. En el capitalismo la reacción es fácil, simple y llanamente congelar los salarios, aumentar los precios de los productos, despedir a los trabajadores y las trabajadoras. Son las acciones que regularmente da el neoliberalismo. Lo vemos ahorita en Argentina, lo vemos en Brasil, lo vimos en España, de donde de un 5% se llegó a más de un 20% de desempleo, donde perdían la vivienda. Aquí, al contrario, garantizamos el empleo, seguimos manteniendo y defendiendo lo que es el poder adquisitivo, y no solamente para los trabajadores y las trabajadoras, también para los pensionados, que es otra de las razones que en el mundo capitalista, en el mundo neoliberal, son los primeros afectados cuando hay crisis. Inmediatamente se cambian las condiciones para la seguridad social. En medio de lo que usted señala, el Ejecutivo Nacional efectivamente da órdenes de revisar las escalas salariales, lo hace dentro de la administración pública, que es dentro de las cuales tiene competencia directa y puede hacerlo inmediatamente. Sin embargo, en el sector privado, que es uno de los sectores con mayor capacidad para dar empleo,
que se ha visto afectado en los últimos meses señalan que un ajuste de salario obligatoriamente tiene que ir acompañado de mayor productividad para que se pueda dar. En otros orden de ideas también señalan y vuelven a traer a colación la necesidad de establecer estas mesas tripartitas donde participen trabajadores, empleadores y el Estado venezolano para tratar de abordar lo que está pasando. No es este momento ya de verdad de que se puedan sentar y compartir entre el sector empleador, el sector de los trabajadores y el sector y la representación del Estado, las políticas salariales y las políticas de trabajo de cara por lo menos al próximo año, que pueda planificarse y presupuestarse y evaluarse en función de elevar el poder adquisitivo del trabajador? No, fíjate, regularmente hay los niveles de conversación, pero no desde el punto de vista cupular, no como existía anteriormente, que se reunían las cúpulas del movimiento sindical, del sector empresarial y del gobierno, y donde se tomaban las decisiones que regularmente afectaban a los trabajadores. Nunca podemos olvidar lo que fue las tripartistas eliminando la retroactividad de las prestaciones sociales, la congelación del salario. Aquí el diálogo, la discusión, estamos presentes empresarios, trabajadores y gobierno nacional en el proyecto económico, en las mesas de discusiones desde el punto de vista de la economía, lo que el presidente lanzó en el año 2016, y ahí se hacen los debates y las discusiones, pero regularmente a nivel de los diferentes sectores, las contrataciones colectivas, ahí donde hemos planteado la necesidad de conversar, porque no es la realidad un sector con relación a otro. Ahora, lo importante, lo clave, lo fundamental que hemos visto es cómo debemos seguir avanzando en garantizar el poder adquisitivo. Uno de los planes fundamentales que tuvo la derecha antes de la guarimba era tratar de vincular o pegar lo que eran las colas, producto de desabastecimiento, con conflictos desde el punto de vista salarial. Y ahí el gobierno nacional, la dirigencia sindical consciente, clara de la responsabilidad que le toca, al contrario, fijó posiciones bien duras, se avanzó en las compensaciones salariales, en las discusiones de las contrataciones colectivas, y hemos visto que ninguna empresa ha cerrado producto de esa situación. Pueden haber sido afectados por falta de materia prima o por otro elemento que ellos han venido argumentando, pero no precisamente desde el punto de vista de lo que es la relación laboral. Al contrario, para que una economía siga floreciendo, tenga una gran capacidad de desarrollo, tiene que haber el poder adquisitivo. No hacemos nada con tener los productos si no somos capaces de adquirirlos, porque nuestro salario y nuestro sueldo no alcanza. Es así. Además, en cuanto a lo que es los puestos de trabajo, muchos del sector empresarial privado hablan de que efectivamente sí se ha tenido que llegar a acuerdo con trabajadores para darles un bono adicional y poder prescindir de ese puesto de trabajo, pues no tienen cómo honrar las nóminas completas porque la productividad ha caído muchísimo, pues no hay poder adquisitivo que compre en la calle. Hay una combinación, hay algunas renglones, algunas empresas y algunos sectores, incluso líneas de producción, que han sido afectados fundamentalmente por falta de materia prima y a veces por políticas que algún sector empresarial ha pretendido desarrollar aprovechando estas circunstancias para afectar a los trabajadores. Pero así como se ha venido dando ese fenómeno, también se ha venido compensando en otras áreas de trabajo, desde el punto de vista de la construcción, desde el punto de vista de otras áreas que en estos instantes han tenido algún nivel de desarrollo, y por eso es que hemos mantenido el nivel de desempleo en el renglón que se tiene. Y si podemos evaluar, anteriormente en la Cuarta República teníamos un nivel de trabajo precario mucho más importante que el que actualmente tenemos. Allá era alrededor del 60%, hoy está por debajo del 42%. Es parte de lo que ha sido la política económica que se ha desarrollado desde la revolución, pero que en estos instantes, en medio de la crisis, bueno, fundamentalmente hemos visto las experiencias de otros países, ya lo vuelvo a señalar, es echar a la calle a millones de trabajadores y las trabajadoras. No ha sido la situación que ha ocurrido al país, sino al contrario, hemos tratado de defender el empleo, mantener el poder adquisitivo y seguir avanzando en lo que son las grandes conquistas que históricamente han tenido los trabajadores y las trabajadoras. Queda pendiente también saber sobre el tema de los pensionados y porque a ellos no se les da ticket de alimentación. Es verdad que ya no son parte de la masa laboral activa, pero bastante tiempo que sí rindieron trabajos y esfuerzos a su país. Sin embargo, hubo una medida bien importante. En medio de esta guerra se dio el bono de guerra para los pensionados, para nuestros jubilados, de tal manera que también se compensa lo que es la situación de esos pensionados, de nuestros viejitos.
Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Osvaldo Vera, constituyente, exministro del Trabajo, nos acompañaba la tarde de hoy. Recuerde, como siempre,